de Desarrollo e Inclusión Social, Norma Vidal, directora ejecutiva del programa Presión 65, Horacio Atanasio, investigador invitado para este lanzamiento, con José Díaz y Carolina Robino de la IDRC. Buenas noches con todos, con los directores ejecutivos del Think Tank Initiative que todavía se han quedado también. Muchas gracias por estar aquí, distinguidos académicos y funcionarios del público aquí presentes. Tengan ustedes una bienvenida a nuestro local institucional, la GRAE. En esta oportunidad estamos satisfechos de poder compartir con ustedes el lanzamiento del proyecto regional Protección Social y más, Mercado de Trabajo, Emprendimiento y Equidad de Género en América Latina. Los investigadores de este proyecto se han estado reuniendo el día de hoy y van a seguir el día de mañana. Y siempre en GRAE queremos aprovechar las oportunidades que tenemos de poder compartir con ustedes estudios, investigaciones para ampliar el conocimiento en temas relevantes como el de protección social. Y en ese sentido fue que se lanzó la idea de poder hacer esta reunión pública en el marco de esta reunión del proyecto regional. El Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo es una corporación pública canadiense creada hace más de 40 años que financia investigación en países en desarrollo para promover el crecimiento y el desarrollo. ¿Y cómo financia la investigación o qué características tiene ese apoyo a la investigación? Es que trabajamos con investigadores de países en desarrollo. Son los investigadores de estos países quienes desarrollan la investigación que financiamos en la búsqueda de soluciones a los problemas del desarrollo que ellos mismos identifican. Entonces, ¿cómo apoyamos esa labor? Financiando la investigación, mejorando y apoyando el desarrollo de capacidades de investigación y compartiendo el conocimiento y el acceso a recursos. Bueno, el IDRC tiene un espectro diverso de temas de investigación en los que trabaja. Y vemos temas que van desde agricultura y medio ambiente, políticas mundiales de salud, ciencia e innovación y política social y económica, que es el área en la que yo me desempeño. En particular, el programa del que voy a hablar un minuto se llama Apoyo al Crecimiento Inclusivo y es de donde estamos financiando este proyecto. ¿Y por qué surge este programa? O digamos, ¿cuál es la constatación, digamos, empírica que dispara y motiva el programa? Es que el crecimiento no siempre se traduce en más y mejores empleos o mayores oportunidades económicas para los pobres. Entonces, el punto de partida es la constatación de que el crecimiento económico por sí solo no es suficiente para revertir los problemas persistentes de pobreza y sobre todo de desigualdad. Entonces, nuestro programa, ¿en qué se enfoca? Se enfoca en mirar el rol que cumplen las instituciones nacionales, en mediar la dinámica, crecimiento e inclusión, con un énfasis en entender qué pasa con las pequeñas y medianas empresas y qué pasa en torno a los mercados de trabajo. Entonces, ¿cuál es el objetivo del programa? Es apoyar justamente, como les decía, investigación rigurosa, pero además orientada hacia las políticas públicas, que generen nuevas opciones para promover políticas que faciliten el crecimiento inclusivo. Entonces, como les comentaba, el foco del programa ronda en torno a temas que tienen que ver con el desarrollo de empresas, emprendedurismo e innovación, y por otro lado, temas que tienen que ver con el crecimiento con empleo decente. Y lo atraviesa el tema de la equidad de género, ¿no? Tenemos una serie de preguntas de investigación asociadas a estos dos grandes temas, pero en particular las preguntas que me interesa subrayar son las que se plantean plantea nuestro programa en torno a las interacciones entre los programas de protección social y los mercados de trabajo por un lado, y los programas de protección social y el desarrollo de empresas y de la actividad emprendedora. Nos preguntamos entonces cuál es el impacto de los programas de protección social en el mercado de trabajo y qué tipo de protección social formal, pero también informal, facilita la participación y la movilidad laboral. Y dentro de estas preguntas, cómo las interacciones entre el mercado de trabajo sobre todo y la protección social afectan las decisiones de las mujeres.
Entonces me acerco al tema que nos convoca hoy y que es la presentación de este proyecto que llamamos Protección Social y Más, Mercado de Trabajo, Emprendimiento, Equidad de Género en América Latina, que justamente está muy anclado a esas últimas preguntas de investigación que son centrales para nuestro programa. Y son preguntas de investigación que son centrales para la región también, ¿no? Y muy relevantes, en una región que ha tradicionalmente caracterizado el acceso a la seguridad social, o que el acceso a la seguridad social ha estado vinculado a la condición de empleo, ¿no? Aquellos que tienen un empleo formal, o sea, registrados haciendo sus contribuciones a la seguridad social, son quienes perciben los beneficios de la seguridad social. Pero en una región en la que la informalidad laboral es altísima, lo que implica eso es que la mayoría de la población no tiene acceso a los beneficios de la seguridad social. Entonces, como reacción ante ese problema, digamos, es que muchos países de la región desarrollan programas de protección social no contributivos para aumentar justamente la posibilidad de cobertura frente a riesgos y mejorar el bienestar de los hogares. Ahí la gráfica simplemente ilustra el fenómeno que les comentaba de la alta tasa de informalidad laboral y por lo tanto bajo acceso a, en este caso, pensiones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema, digamos, si en realidad están empezando a existir estos programas de protección social no contributivos que buscan mejorar esas fallas de cobertura? En realidad se plantean, digamos, debates bien duros, y sobre todo en el caso de Uruguay, por ejemplo, han habido debates relativamente recientes muy fuertes sobre la discusión asociada a los potenciales desincentivos a la oferta de trabajo que tiene la introducción de este tipo de programas de protección social no contributivos, y en particular hay literatura bastante, digamos, divulgada y en la región, también asociada a los trabajos del Levi, que plantea la preocupación de mirar los potenciales desincentivos al empleo formal, ¿no? También hay toda una discusión asociada a si la introducción de estos programas genera dependencia, digamos, de parte de los beneficiarios con relación a los programas. Entonces, todas estas preguntas que tienen que ver con cómo afectan estos programas la participación laboral y el desarrollo de las actividades emprendedoras, pero también, si puede, nos preguntamos también, por otro lado, si la protección social puede facilitar el acceso a mejores empleos y la búsqueda y de oportunidades para los pobres, lo que tiene que ver con movilidad laboral. ¿Qué ocurre con la distribución de las responsabilidades dentro del hogar una vez que el hogar pasa a ser beneficiario de este tipo de programas de protección social no contributivos? ¿Y qué sucede cuando un hogar participa en varios programas de protección social al mismo tiempo? Entonces, es en el contexto, digamos, de una carencia de evidencia empírica para responder a estas preguntas, que nos parece bien relevante para informar la discusión de políticas, que se desarrolla este proyecto que presentamos hoy, y que lo que busca hacer es evaluar el impacto de 3 programas de protección social de carácter no contributivo en la región para fortalecer justamente estos programas de protección social. Y los programas que el proyecto está evaluando son la Red Unidos de Colombia, que es el principal programa de alivio a la pobreza extrema en ese país, el programa Pensión 65 en Perú, que es un programa de pensiones no contributivas para el adulto mayor en distrito rural, que vamos a estar discutiendo en profundidad en unos minutos, y el programa de asignaciones familiares con equidad de Uruguay, que es el principal programa de transferencias monetarias condicionadas de Uruguay, y podemos discutir si es condicionado o no es condicionado. Entonces, ¿qué es el proyecto? Es un esfuerzo regional de investigación, justamente, para fortalecer y evaluar el impacto de los programas de protección social y su vínculo con el mercado de trabajo y el empoderamiento de las mujeres. ¿Qué es lo que buscamos hacer? Fomentar el intercambio y el fortalecimiento de las capacidades de investigación de los centros y de los países que participan en este proyecto,
haciendo uso de metodologías de evaluación de impacto rigurosas. Y este es un componente bien importante del programa, del proyecto, que me interesa resaltar. Tenemos hoy participando a todos los investigadores que están desarrollando estas investigaciones y que vienen de instituciones como FEDesarrollo en Colombia, de GRADE en Perú y del Instituto de Economía en Uruguay, pero que además reciben el apoyo de expertos internacionales como Horacio Atanasio, Almejino, Hugo Ñopo y Guillermo Cruces, que contó con Uruguay, no me resuena, pero que también están apoyando justamente este esfuerzo de investigación que va más allá de los estudios de país y que justamente busca traer la perspectiva regional en términos de las lecciones aprendidas, pero también en términos de fortalecimiento de capacidades de investigación. Y entonces, como les decía, lo último que nuestro proyecto busca generar es evidencia para informar el debate sobre los programas de protección social. Y en particular, subrayando las implicancias para el empoderamiento económico de las mujeres, el mercado de trabajo y el desarrollo de actividades emprendedoras, y demostrando la relevancia de una mirada enfocada en las interacciones entre distintos programas. Y en el caso de Perú, que es bien interesante, eso no lo tienen los otros proyectos de investigación de los otros programas, mirando qué pasa con las redes informales de protección social en Perú. Voy a hacer una presentación sobre el diseño y las preguntas de investigación, sobre todo, de este estudio que hemos denominado Pensión 65 y más, y se llama así porque es una evaluación de impacto del programa Pensión 65 con las interacciones que este programa de protección social tiene con otros mecanismos de protección social, y eso va a ir quedando claro a lo largo de la presentación. Solamente para centrar algunas ideas, el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 es una de las estrategias de protección social que implementa el Perú y está orientada a la población adulta mayor en pobreza extrema que no cuenta con pensiones de jubilación. La elegibilidad, además del criterio de edad y de pobreza extrema, que es verificado por el sistema de focalización de hogares, tiene como criterio que la o el adulto mayor no cuente con pensiones de otro tipo, sean privadas o públicas, que no cuente con acceso a salud y que no sea usuario de otros programas sociales. Seguramente Norma me va a corregir en algunos aspectos, lo cual agradezco por anticipado. ¿Qué es lo que hace el programa? Tiene dos componentes básicos. Por un lado, entrega subvenciones económicas que consisten en 125 soles mensuales que se entregan directamente al usuario y se hace de manera bimensual. Y también fomenta la protección social promoviendo que otros actores, otras instituciones participen en la provisión de servicios a la población adulta mayor que es usuaria del programa Pensión 65. ¿Qué cosa es el estudio que nosotros pretendemos realizar? El objetivo general es evaluar los impactos del programa Pensión 65 en el bienestar de las y los adultos mayores y sus familias, pero también establecer cómo afecta el programa dicho bienestar en el contexto de otros mecanismos de protección social a los que las familias acceden. Entendemos que la protección social no es cuestión de un único programa, de una única intervención. Hay múltiples intervenciones de tipo formal que el Estado implementa, pero hay además una serie de mecanismos de protección social a los que las propias familias acceden y es importante tenerlo en cuenta al momento de evaluar los impactos de este tipo de intervenciones. El equipo de investigación está liderado por investigadores de GRADE y participan también investigadores de la Universidad de Oxford y del Economic Development Initiative de Tanzania. Es un equipo de investigación bastante variado, como ustedes pueden ver. Y tenemos la fortuna de recibir financiamiento tanto del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, de la IDRC. Carolina nos ha hecho una introducción sobre el proyecto regional en el cual participamos, y de la Iniciativa Internacional para la Evaluación de Impacto 3IE. Estas fuentes de financiamiento nos van a permitir realizar un estudio que tiene una duración de 4 años, nos va a permitir hacer una serie de recojos de información que van a ser bastante útiles para responder las preguntas que paso a describir.
Hay 5 objetivos específicos principales de la investigación. El primero es evaluar los impactos de Pensión 65, que es lo que haría cualquier evaluación de impacto de un programa social. Aquí nos vamos a concentrar en indicadores asociados específicamente a salud, nutrición y pobreza de los y las pensionistas y sus familias, pero también en las inversiones que hacen las familias en la infancia y en la niñez. El segundo objetivo es analizar las interacciones de Pensión 65 conjuntos, entendiendo que las intervenciones de protección social no caminan aisladas. Luego me voy a detener sobre este componente. El tercer objetivo es analizar las interacciones de Pensión 65 en el contexto de otras redes de protección social a las que acceden las familias. El cuarto objetivo tiene que ver con analizar los impactos, como lo mencionó Carolina, en mercados de trabajo y en los emprendimientos familiares. Y el quinto objetivo está relacionado a explorar la dimensión de género, en particular cómo la asignación de recursos, roles y poder al interior del hogar es afectado o media los efectos del programa. Nos interesa también en particular explorar la dimensión de género y las inversiones en la infancia y la niñez. Déjenme ahora dedicarme unos minutos a plantear las preguntas de investigación relacionadas a los componentes del 2 al 5, que son, creemos nosotros, parte del valor agregado del estudio. Por un lado, estamos interesados en analizar la intervención de Pensión 65 en el contexto de otros mecanismos formales de protección social y en particular conjuntos. Pensión 65 tiene una población objetivo, que es la población adulta mayor. Juntos es otro programa, otro mecanismo de protección social que tiene una población objetivo distinta, que son las madres en edad fértil y sus hijos. No hay traslape en esas dos poblaciones objetivo. Sin embargo, en el entorno familiar, ambas intervenciones están superpuestas. Y entonces esto abre la posibilidad de una serie de potencialidades que pueden resultar de complementariedades entre los programas, pero podría también ocurrir que haya sustitución de los efectos de estas dos intervenciones. Y entonces nos interesa, a propósito de esta evaluación, entender cómo es que funciona en la interacción entre distintos programas formales de protección social, lo cual consideramos puede resultar muy importante tanto para el diseño como para la focalización de los programas. Y hay dos temas que nos interesa resaltar. Por un lado, el tema de las graduaciones. Sospechamos que la mayor intensidad de las transferencias, al combinarse, por ejemplo, las transferencias de juntos con las transferencias de Pensión 65, pueden tener un impacto magnificado sobre la acumulación de activos, sobre el ahorro, sobre las inversiones que hacen los hogares, y en ese sentido nos interesa saber cómo es que esto puede contribuir a aligerar y hacer más rápido la transición de salida fuera de la pobreza. Por otro lado, nos interesa explorar en el contexto de Pensión 65, que es un programa no condicionado en las acciones de sus usuarios, qué es lo que pasa cuando interactúa con otro programa que sí es de tipo condicionado. En particular, Juntos condiciona la entrega de la transferencia a que las familias envíen a las niñas y a los niños a la escuela, a que se hagan una serie de controles de tipo prenatal y de cuidados en la primera infancia, controles de crecimiento, vacunación oportuna, etc. Y entonces nos preguntamos si es que cuando Juntos está presente, los recursos de Pensión 65 pueden ser invertidos más en las niñas, en los niños y en los adolescentes que cuando Juntos no está presente. ¿Y qué es lo que pasa en términos de la manera como se comportan los hogares cuando tienen que responder a la condicionalidad y cómo es que se concentran los gastos que realizan las familias a pesar de, por ejemplo, haber egresado de Juntos cuando mantienen el beneficio de Pensión 65? Otro eje de interés que consideramos va a tener un valor agregado interesante es el de las interacciones con redes informales de protección social. Los hogares acceden a una serie de mecanismos de autoaseguramiento, tanto financiero como de salud, y no solamente a mecanismos de protección social formal. Entonces queremos aprovechar esta oportunidad para ver cómo interactúan los programas de protección social formal con estos otros mecanismos a los que los hogares pueden acceder. La literatura internacional
reconoce que esto es así, pero existe poca evidencia al respecto, y entonces creemos que esto va a generar una serie de ideas y resultados interesantes con los que vamos a contribuir al conocimiento en este aspecto. Algunas de las preguntas específicas en este caso tienen que ver con cuantificar las transferencias hacia los no beneficiarios. Ninguno de los programas transfiere recursos a familias o a personas que no son usuarios directos del programa, pero cuando hay una transferencia hacia el hogar, hay una reasignación de recursos y los hogares beneficiarios pueden reenviar recursos hacia otros hogares de los que inicialmente se servían para atender necesidades que ahora pueden suplir con la presencia de programas sociales, y entonces puede haber un efecto no solamente en los usuarios directos de los programas sociales, sino también en la red de soporte que las familias de estos usuarios tienen. En particular nos interesa evaluar la reducción de la carga que los y las adultas mayores representan para las familias y sus redes de apoyo. En particular, ver si hay efectos de desplazamiento, lo que en la literatura se denomina crowding out effects, y cómo se reinvierten los fondos que son liberados cuando el hogar recibe beneficios a través de pensión 65. También nos interesa, en la medida de lo posible, evaluar qué es lo que pasa con los sistemas de reciprocidad en términos del trabajo agrícola y el impacto que puede tener el programa sobre las transferencias intergeneracionales de activos, en particular qué es lo que pasa con los mercados de tierra. El cuarto eje está relacionado más que a una dimensión o a un tema, más que una dimensión a un tema de investigación importante del proyecto regional que tiene que ver con qué es lo que pasa con los mercados de trabajo y con los emprendimientos familiares. Pensión 65 es un programa que va a generar un incremento de los ingresos no laborales de los hogares, y esta transferencia, como les mencioné hace un momento, es de tipo no condicionada, y por lo tanto es de esperar que se generen impactos en la asignación de tiempo entre actividades en el hogar y actividades de mercado en los miembros del hogar, pero también posiblemente permita desarrollar emprendimientos familiares. Y entonces, en particular, estamos interesados en saber cómo afecta el programa a la oferta laboral de las familias beneficiarias, cómo se afecta la oferta de trabajo en los no beneficiarios, por ejemplo, a través de cambios en los mercados locales. Nos interesa también explorar qué cosa o cuál es el impacto que tiene Pensión 65 en los incentivos a la formalidad o a la informalidad laboral, si es que los incentivos a la formalización del trabajo se distorsionan con la introducción de planes de pensiones no contributivas. Y nos interesa también entender qué es lo que está o qué es lo que podría pasar con emprendimientos de inversiones productivas de los hogares en la medida en que pueden dedicar recursos adicionales a este tipo de actividades. Y finalmente nos interesa explorar la dimensión de género. La evidencia internacional sugiere que la desigualdad de género se incorpora de manera muy variada en el diseño de políticas y programas de protección social, pero en general es clara en establecer que se hace de manera limitada. Sin embargo, se reconoce cada vez más que la pobreza no es solamente un tema de ingresos, sino tiene que ver también con riesgos sociales como la discriminación, como la distribución desigual de los recursos y del poder de los hogares entre mujeres y hombres. Y en este sentido nos interesa explorar, ya nos han indicado que estamos siendo un poco ambiciosos los expertos de género, pero nos interesa explorar qué efectos puede tener Pensión 65 en la asignación de recursos, roles y poder al interior del hogar, y cómo son afectadas en particular las mujeres. Nos interesa también saber, explorar cómo afecta el género de los y las beneficiarias a las inversiones en el hogar, y en particular, por ejemplo, una pregunta que ha rondado la literatura de programas de pensiones no contributivas es qué es lo que pasa con la inversión en la infancia y en la niñez. Alguna evidencia existe ya que muestra que las abuelas suelen invertir más recursos en inversiones específicas orientadas a la infancia y a la niñez, y en particular orientadas a las niñas en el hogar. Entonces, queremos explorar qué es lo que está pasando o qué es lo que podría estar pasando en el contexto del caso peruano también.
Nos interesa explorar, por ejemplo, si es que se reduce el tiempo de las mujeres dedicado al cuidado de los y las adultas mayores, si se incrementa su tiempo para actividades en el hogar o en el mercado, y si el programa conduce a una mayor oferta de trabajo a las mujeres y en qué medida podría esto también afectar el poder de negociación y empoderamiento de las mujeres en el hogar. En cuanto a la metodología, solamente para compartir algunas ideas, por el lado de la estrategia de identificación, el estudio va a definir grupos de intervención y de contraste para poder tratar de establecer cuáles son los efectos causales de la intervención. Vamos a tener observaciones pre y post, y esto lo vamos a hacer basados en el despliegue de la ampliación de cobertura del programa Pensión 65, combinándolo con un experimento natural o un emparejamiento de zonas que ya están cubiertas por puntos y zonas que aún no están cubiertas por puntos. Ahí todavía tenemos que explorar cuál es el potencial que hay aquí para explotar esta dimensión, y el análisis va a ser un análisis de doble diferencia antes-después y de triple diferencia antes-después, puntos más Pensión 65 versus Pensión 65. Vamos a poder, gracias al financiamiento, recoger instrumentos de tipo cuantitativo y cualitativo. Por el lado cuantitativo vamos a tener las típicas encuestas de línea de base que constituyen información pre-intervención. Vamos a tener también una encuesta de seguimiento post-intervención. Probablemente vamos a visitar a los hogares 1 año y medio, 2 años después de haber ingresado al programa. Y esto lo vamos a combinar con censos de redes locales de apoyo, de soporte a los que las familias acceden, para entender un poco estas transferencias intrafamiliares que pueden estar siendo afectadas por los programas formales de protección social. Por el lado de los instrumentos cualitativos, pensamos que esto nos va a ayudar a desarrollar un entendimiento más profundo de los procesos y de los canales que están operando, proporcionándonos sobre todo una narrativa de contexto y de significado que va a complementar el componente cuantitativo. Y aquí vamos a tener entrevistas a profundidad con beneficiarios, con los familiares, con otros actores clave que participan en el proceso, como autoridades locales, que pueden ser del propio programa, vinculados al programa, actores relacionados al sector salud, etc. Y en cuanto a los instrumentos propiamente dichos, además de las entrevistas a profundidad, vamos a tratar de realizar esto que se conoce como experiencia evidencial para poder desarrollar etnografías que nos ayuden a entender y generar estas narrativas que comentaba hace un momento. ¿Cuáles son los logros esperados del estudio? De manera comprensiva, explorar el bienestar de la población adulta mayor. No es un tema que se haya abordado a profundidad en el país. Queremos explorar también qué es lo que pasa con las inversiones familiares en la infancia y en la niñez, en particular en el contexto de programas de protección social que no necesariamente están orientados a la infancia y la niñez. Y también de manera comprensiva entender, explorar qué es lo que está pasando con el bienestar de las mujeres. En cuanto al impacto esperado sobre políticas, pensamos que podemos generar evidencia para contribuir al debate nacional sobre los planes de pensiones no contributivas y más ampliamente a los programas de protección social. Por eso hemos pensado en esta posible interacción con puntos como uno de los programas de protección social más importantes. Pero al mismo tiempo, resaltar la dimensión de género en el análisis de impacto de programas de protección social y cómo esto puede retroalimentar el diseño de los mismos. Por último, también apuntamos a elevar la conciencia política de que los programas de protección social no funcionan de manera aislada, en particular de otros programas o arreglos informales de aseguramiento a los que las familias pueden acceder. Creemos que la inclusión de estos temas en el diseño de políticas puede conducir a programas de protección social más eficaces y esperamos lograr estos objetivos en los 4 años que tenemos por delante. Quisiera empezar subrayando que Latinoamérica es una región muy interesante por muchos motivos. Una región que he visitado hace 15 años en varios países. Una de las características, desafortunadamente, de esta región es muy desigual.
Y ese es un problema que cuando se habla de política social, de política de protección social, este background de la desigualdad en Latinoamérica uno tiene que tenerlo presente. Es una región muy dinámica, especialmente en la última década ha crecido mucho y están pasando muchísimas cosas que lo hacen particularmente interesante. Y es una región que ha experimentado con diferentes modelos de protección social, ha sido la vanguardia en varios campos. Por ejemplo, hace muchísimos años las reformas pensionales. Latinoamérica está en el laboratorio donde se han ensayado muchos cambios en las reformas pensionales y muchas cosas que después se han adoptado en varias partes del mundo y siguen cambiando, porque son cosas bastante complicadas. La otra cosa que yo he estudiado mucho son las transferencias condicionales, como puntos, como oportunidades, bolsas familias, familias en acción en Colombia, etcétera, etcétera. La última cosa que me gusta mencionar en mi introducción es una región donde yo creo, por el nivel de crecimiento que tiene la región, por el nivel del Estado, de la protección social, creo que es bastante claro que el papel del Estado va a crecer en las próximas décadas. Si yo miro a México, los impuestos en México cuentan por como el 15% del PIB. En México ya tiene un sistema de protección social, de gastos públicos, etcétera, que cuenta por el 30% del PIB. La diferencia no es déficit, sino es solo la renta petrolera. Ahora, creo que es obvio que la proporción de impuestos, el papel general del Estado va a crecer en un país como México. Y creo que la misma cosa es cierta de Colombia, de Perú, de Chile, de muchos países de América Latina que están creciendo mucho. El hecho que el Estado está jugando un papel muy bajo, yo creo que constituye una oportunidad muy importante por los actores que hacen la política pública para pensar bien y evitar los errores que se han hecho en muchas otras partes del mundo. Entonces creo que es importante pensar en los incentivos y como decía Juan José, pensar al hecho que cada elemento de la política social, cada elemento del Estado va a tener un efecto global, va a interactuar con otros elementos y entonces cuando se diseñan estas cosas tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces es una situación que expone muchos retos y muchas oportunidades para la política de protección social. En esta presentación quiero hablar de una de las potencialidades y de los retos y desafíos de la política social en la región. En primer lugar, quisiera hablar de 4 cosas. Primero, argumentar que hay una demanda muy alta en América Latina para políticas de protección social. 2, que por eso es necesario construirlas, desarrollarlas las políticas, pero desarrollarlas teniendo en cuenta el diseño global de la política en su integridad y no solamente sus componentes aislados. 3, me gustaría hacer una lista de prioridades. Obviamente acá voy a poner todos mis sesgos ideológicos, profesionales, pero bueno, ese es mi papel, un privilegio en esta ocasión, entonces allá vamos. Y 4, subrayar una vez más la importancia de evaluar las políticas sociales. Porque hay una demanda alta, no sé qué pasó con mi presentación, por lo general intento detenerme de cosas simples, pero eso se volvieron muy elaboradas y sofisticadas. Imperfecciones de mercados, trampas de pobrezas. Hay muchos pobres en América Latina. El nivel de desigualdad, el otro lado de la desigualdad es el hecho que hay mucha gente que vive con unos recursos muy escasos. Recursos muy escasos quiere decir que
es posible que hay mucha gente que no puede aprovechar de oportunidades, no puede aprovechar de inversiones que pueden tener unos recursos muy altos. Segundo punto que yo creo, y me estoy convenciendo de esta cosa de los últimos años, creo que la falta de recursos de los pobres no es solamente el único problema, y puede ser que no sea inclusive tampoco el más importante. La falta de información creo que es un problema muy complicado. Y la falta de seguridad económica. La región está creciendo, pero se está volviendo también mucho más volátil desde el punto de vista económico. Esto quiere decir que si hay una persona pobre, el riesgo es que no haga cosas productivas por evitar los riesgos. Segundo, las innovaciones y reformas de los mercados, la liberalización, etc., imponen una producción social bien diseñada. Latinoamérica es parte del mercado internacional, va a competir con otras regiones del mundo que están creciendo mucho. Viniendo en el avión estaba leyendo que en los próximos años Perú va a tener 30 tratados de libre comercio, que es buenísimo. Al mismo tiempo esto implica incertidumbres, implica reajustes en el mercado laboral, entonces es necesario garantizar unas redes de protecciones que puedan consentir esos reajustes y estas adaptaciones. Y otra vez la desigualdad de recursos, desigualdades de oportunidades, que no solamente es inmoral, es triste y todo, también yo creo que es ineficiente, porque se van a desperdiciar recursos humanos que podrían, de los cuales el país, la región, podría aprovechar de manera muy productiva. Entonces, por todos estos motivos creo que hay una demanda muy alta para la política de protección social. Pero la política de protección social es muy, muy complicada. Creo que el trabajo que tiene la ministra es uno de los trabajos más complicados que existen para un policy maker. ¿Por qué? Porque la política social, por lo general, muchas veces las políticas sociales, por lo menos lo que he estudiado yo, no tienen impactos. No tienen impactos porque no necesariamente porque los políticos sean malos o porque las políticas sean mal diseñadas. No tienen impactos porque intentan enfrentarse con problemas que son muy complicados. Entonces es necesario tener mucha inteligencia, mucha creatividad y sobre todo tener en cuenta que la política social, cada uno de sus elementos, no existe en un vacío. Cuando vamos a enseñar por motivos muy buenos un sistema de pensiones no contributivo, no podemos ignorar el hecho que esto podría crear desincentivos a la formalidad. Si yo estoy trabajando, estoy decidiendo coger un trabajo formal de contribuir al sistema de pensiones general del Estado, y al mismo tiempo veo que mi papá, que tiene 70 años, recibe una pensión a la cual no contribuyó. Y dice, bueno, ¿será que me quedo informal? Entonces uno tiene que tener en cuenta de todas las varias componentes. Los individuos reaccionan a los incentivos, las familias reaccionan a los incentivos económicos. Por eso, por ejemplo, que las transferencias condicionadas pueden ser particularmente eficaces en algunas situaciones porque cambian los incentivos, cambian los precios, cambian los costos-oportunidad de diferentes actividades. Y los ejemplos que hago acá, o sea, el sistema de pensiones y de salud. Hay varios países de Latinoamérica, esto de las pensiones no contributivas se están creando. En muchos países, inclusive en Perú, se están creando varios sistemas de pensiones en paralelo. Y esto a la potencialidad de crear muchos problemas. Entonces, pensamos al diseño general de la política. Ahora, mis prioridades, ¿cuáles son? La primera, creo que más importante, es la primera infancia. Por varios motivos.
Uno es el más obvio, es que hay muchísima evidencia ahora que los retrasos que se acumulan en los primeros años de edad, hasta los 5, hasta los 3 inclusive, van a ser muy complicados de colmar y de cambiar. Entonces, si podemos intervenir cuando los niños son muy chiquitos, con intervenciones bien diseñadas, hay una potencialidad enorme de tener efectos que sean sostenibles, que sean escalables, que sean sostenibles de largo plazo. Hay evidencia de intervenciones que tienen efecto. Tengo, por ejemplo, en mente el estudio de Jamaica que se hizo hace 25 años, una intervención de 2 años sobre niños entre 1 y 3 años. Tiene efecto ahora, 25 años después, de lo que hacen en el mercado laboral estos muchachos. Obviamente no es fácil, porque esas pueden ser intervenciones costosas que requieren un diseño complicado. Y para los políticos muchas veces son malos, pero por otro lado, un político tiene que buscar su reelección y quiere retornos inmediatos. El retorno de unas intervenciones de estos tipos se van a ver en 25 años. Entonces, por eso es muy complicado. Segundo, la educación. Ese es uno de los escándalos más grandes, creo, de Latinoamérica. En muchos países, no sé mucho de Perú, entonces no quiero ponerme en líos acá, pero lo que sí sé es que en muchos países de América Latina el gasto por educación es regresivo en vez de que sea progresivo. ¿Por qué? Porque se privilegia la educación terciaria, a la cual accede la clase medio alta, y al final va a ser un gasto regresivo. Por contrario, en muchas regiones de Latinoamérica, la escuela pública primaria y secundaria es de calidad muy baja, y esto, garantizar la calidad de la educación pública, creo que tiene que ser una prioridad. La región ha mejorado mucho el acceso a la educación, la demanda por educación, pero que ahora tiene que enfrentar el encuentro de la calidad. El mismo es cierto por la salud. La calidad de los servicios de salud al cual tienen acceso los pobres en Latinoamérica muchas veces tienen mucho problema. Los incentivos a la formalidad. Creo que la informalidad en Latinoamérica es un gran problema. Crea una cantidad de problemas a todos los niveles, a nivel de eficiencia, a nivel de desigualdad, a nivel de capital social, de todo. Entonces, y con el hecho que ustedes en Latinoamérica están construyendo un sistema de impuestos, un sistema de protección social nuevos, casi desde cero, tienen la oportunidad de hacerlo de manera de minimizar los desincentivos a la informalidad, de minimizar las varias distorsiones que pueden crear. Y a eso está relacionado con el cuento de la seguridad social en el mercado de trabajo. Es necesario garantizar, aunque sea una situación donde la informalidad juega un papel muy grande, garantizar la posibilidad que el mercado del trabajo se vuelva mucho más flexible de lo que sea, pero al mismo tiempo garantizar la seguridad de los trabajadores. El último punto es el cuento de las evaluaciones. Como le estaba diciendo, yo creo que las políticas sociales son muy complicadas. Estamos intentando de corregir imperfecciones de los mercados que no son triviales. Si fueran triviales, probablemente no existirían los problemas. Y por esta misma razón, en muchas situaciones no sabemos qué tipo de políticas funcionan o con qué parámetros. Podemos tener una idea que un diseño de la política, que la transferencia condicionada puede aumentar el enrolamiento en la escuela superior, pero no sabemos cuál es el nivel apropiado de las becas. Y no hay otra manera de aprenderlo sino
evaluando y piloteando e ensayando diseños diferentes. Ahora, entiendo que el piloteo y la evaluación son cosas muy complicadas desde el punto de vista político, desde el punto de vista ético, desde muchos puntos de vista, pero es necesario. Puede ser costoso desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, pero es necesario, porque necesitamos saber cuáles son los impactos de los programas, cuáles son los mecanismos que generan los impactos que miramos, y no tener susto de afrontarnos con unos programas que no funcionan. Hay muchísimos programas que no funcionan, pero inclusive de estas lecciones podemos aprender y podemos utilizar para ver cómo cambiarlos. Y sobre todo el punto rojo, no solamente necesitamos intervenciones que funcionen, pero intervenciones que funcionan a escala, con costos razonables, que se pueden hacer con los recursos y la infraestructura de capital humano y social disponible en los países. Y la última cosa, quisiera contarle una anécdota sobre la primera evaluación que hice yo. Cuando acabé mi doctorado y conseguí mi primer trabajo en la Universidad de Stanford en California, necesitaba comprarme un carro, que no tenía mucha plata, tenía un presupuesto de $2,000 por este carrito. Entonces decidí comprarme un carro de segunda mano. Y varios amigos me aconsejaron de hacer una evaluación seria de este carro. Entonces comencé a hacer la evaluación del carro. Uno lo trae a un mecánico, te lo mira y le pagas $50 y te dice: este carro es bueno, este carro es malo. Entonces yo encontré un carrito rojo que me gustaba muchísimo. Al llegar al mecánico le pagué $50 y el tipo me dijo: mira, este es un desastre, mejor que no. Después conseguí otro, lo llevé allá otros $50 y él dijo: no, ese está bien, necesita esto, le voy a pedir un descuento al señor que te lo vende, y así me lo compré al final. Entonces sobre $2,000 invertí el 5% de mi presupuesto en evaluación, y fui muy contento de haberlo hecho. Para empezar, quería hacerle no unas correcciones a lo que José dijo, sino algunas precisiones a lo que es el programa Pensión 65 y cómo estamos interviniendo. Lo que nos ha contado de que con quién actuamos y todo esto es exactamente así, a personas de 65 años y más, y nuestro objetivo central es entregarles esta subvención de 250 soles cada 2 meses. Pero además de esto, y bajo el enfoque de lo que estamos mirando hoy, de mirar las complementariedades y cómo además tenemos una intervención que va a mirar también cómo las redes de apoyo al adulto mayor se activan, nosotros tenemos otro componente que trabajamos desde el programa que tiene que ver con la articulación con otros sectores y con otros niveles de gobierno para ver cómo la protección a los adultos mayores puede empezarse a dar en nuestro país. Porque en realidad, si nosotros observamos lo que se ha estado produciendo y desde el aprendizaje que hemos tenido en este año y medio en que venimos actuando en campo, podemos observar que efectivamente los servicios a los que el adulto mayor debería tener acceso prácticamente no han existido, ¿no? Y por lo tanto es un espacio de trabajo totalmente nuevo en realidad en nuestro país y que abarca todo un tema que seguramente va mucho más de lo que nosotros como objetivo tenemos de entregar la subvención y hacerlo bien, pero que es un trabajo que como sector tenemos que asumir si queremos que realmente el adulto mayor esté efectivamente incluido y tenga todas las posibilidades a las que debe tener acceso. Esto nos ha llevado a ver todos esos aspectos que ustedes han mencionado ahora en sus preguntas de investigación, que efectivamente tienen muchísimas aristas y por eso hacen a una investigación tan ambiciosa como esta, de mirar una serie de aspectos y que termine siendo una investigación sumamente amplia y que dure 4 años y que nosotros tengamos preocupación de que luego nos cuenten cómo fue. Entonces, pero efectivamente es interesante hacerla en este tiempo porque vamos a poderse medir lo que ocurra realmente en todos estos aspectos, ¿no? Entonces quería compartir con ustedes un poco qué cosas estamos haciendo en la articulación que tiene que ver con otros sectores, con otros ámbitos. Estamos trabajando en primer lugar la articulación con un servicio que consideramos fundamental para la protección del adulto mayor, que tiene que ver
con el sector salud, un sector que, más allá de todas las carencias que conocemos, con las que cuenta para la atención en general de la población, también tiene unas carencias específicas y mayores en el caso de la atención al adulto mayor, ¿no? Si nosotros vemos cómo se ha priorizado la atención en los espacios locales a este tipo de población, a esta edad etaria, nos damos cuenta que normalmente, y por toda esta evidencia que efectivamente nos tenemos que dedicar con mayor intensidad a la primera infancia, el tema de la atención al adulto mayor no existe prácticamente, como les mencionaba al inicio, ¿no? Los servicios locales de salud no tienen especialistas que puedan atender las enfermedades prevalentes en el adulto mayor, no hay medicamentos, los petitorios de medicinas no están hechos pensando en este tipo de población. Y bueno, podemos hacer un convenio inicial como que lo hemos hecho con el sector salud, pero luego nos damos cuenta que en el campo esto no se va a poder producir, porque efectivamente podemos tener un paquete muy interesante de atención en el que el adulto mayor va a tener todo un conjunto de prestaciones, porque además el CIS va a estar incorporado en esto y ya tiene un tarifario establecido para atenderlos, pero luego, si el petitorio de medicinas no lo incorporó, no va a haber que entregarle, que se recupere después, si el médico especialista, si no hay reactivos para recoger las muestras, tampoco se va a dar. Entonces hay toda una serie de interacciones que no se van a producir finalmente. Entonces hemos tenido que empezar a intervenir directamente con ya las redes locales de salud. Estamos haciendo eso, estamos trabajando con las redes locales de salud, tratando de que también seamos una especie de catalizador de que estos procesos se empiecen a dar. En realidad es un poco que se generen a partir de una demanda que ya empieza a existir. El hecho de que los adultos mayores en extrema pobreza, que es con quienes trabajamos nosotros, empiecen a ser visibilizados, empiecen a existir para todos los actores locales, hace que esta demanda de servicios empiece a existir también, ¿no? Para darles un dato, muchos adultos mayores no contaban hasta ahora, hasta antes de que exista el programa, con su documento de identidad nacional, y por lo tanto no tenían derecho a ningún servicio, a ninguna prestación, y por lo tanto efectivamente no existían, ¿no? Entonces el programa empieza a visibilizarlos porque el adulto mayor quiere acceder a este servicio, se acerca porque ve ya de utilidad tener un documento que lo acredita ante el Estado y que ya es alguien que puede tener acceso a algo, y a partir de esto empiezan a ser incluso físicamente visibles porque van a un punto de pago en el que son identificados, tienen un nombre propio, podemos saber que esa persona existía y que ni siquiera hay un registro que le pueda dar el DNI, hay que buscar estrategias e interacciones con la RENIEC, en nuestro caso en el Perú, con otras diversas instituciones para que empiecen a darles los servicios desde los más básicos, de darles la identificación, de medir su condición socioeconómica, de ver cómo los pueden atender en un servicio de salud y en todas las otras instancias que existen a nivel local. Entonces, empezamos a trabajar además con otros niveles de gobierno que tienen que ver con los gobiernos locales, ¿no? Ese es otro trabajo que estamos haciendo de manera intensiva nosotros en el programa Pensión 65. En el programa lo que hemos decidido como estrategia de intervención es que parte de los procesos los ejecutamos con el gobierno local, ¿no? Esta es una diferencia en la intervención que se hace con los otros programas en las que, si bien es cierto, hay una articulación con los gobiernos locales, pero no hay procesos que estén directamente encargados al gobierno local. En este caso, el gobierno local se encarga de parte de la identificación del adulto mayor. No se encarga de la clasificación de quién es extremo pobre y quién no es, pero sí se encarga finalmente de recoger la documentación de estas personas que vayan a acceder al programa y que nosotros lo vemos como una manera de involucrarlo en su rol de preocuparse por esta población en esta etapa etaria, ¿no? Entonces, normalmente, y muchos todavía nos lo continúan diciendo, es ¿por qué no firmas un convenio que obligue al municipio a trabajar con todas estas personas? Primero, porque nos pasaríamos la vida firmando convenios, porque son más de 1.800 municipalidades y nos tendríamos que dedicar solo a firmar convenios. Y luego, porque dentro de las funciones que tiene un gobierno local está poner en práctica las políticas públicas, y poner en práctica las políticas públicas no solamente quiere decir hacer enunciados sobre
las bondades de trabajar con el adulto mayor, por ejemplo, sino también hacer acciones efectivas sobre el tema, ¿no? Entonces, estamos trabajando ya, de hecho, con las municipalidades, no recibimos, no afiliamos a ninguna persona, sino ha pasado por este proceso de que la municipalidad también haya participado en su identificación, en una parte de su afiliación. Y por lo tanto eso también nos ayuda a entender que a nivel de cobertura podemos llegar mucho más lejos en menos tiempo, ¿no? Si ustedes un poco han escuchado el programa, nosotros empezamos el año pasado, tenemos un año y medio, desde que inició el MIDI, se empezó fuertemente el programa, se había lanzado un poquito antes, en octubre de 2011, pero pasa el MIDI en enero del 2012, y por lo tanto empezamos a tener trabajo con ellos, y a la fecha ya tenemos más de 1.500 municipalidades incorporadas en el programa. Si lo hubiéramos hecho solamente desde operadores propios del programa, nos hubiéramos demorado mucho más tiempo. Y esto ha incentivado que efectivamente logremos una cobertura interesante. Ahora tenemos más de 253.000 usuarios. La cobertura de este año no se espera crecer así como en el año pasado, pero sí llegar a unos 290.000 usuarios, es lo que tenemos aprobado para este año, y que nos va a dar también el aire para hacer mayores miradas de la calidad de las prestaciones, de mirar cómo estamos llegando también en nuestro trabajo articulado con cada uno de los actores con los que trabajamos, ¿no? Entonces, esa es la mirada de cómo hacemos la operación misma, pero también está este otro pilar que les comentaba, que tiene que ver con empezar a diseñar estrategias que ayuden a generar esa red de protección social. Y pensábamos en qué podíamos hacer a este respecto, y ahí surgían las ideas, las que normalmente se han mirado en estrategias de trabajo con el adulto mayor, pero más a nivel urbano, que es la que más referencias hay a nivel de la literatura. Mirando un poco esto, encontramos un espacio de trabajo en el que volvieran a tener reconocimiento, volvieran a tener presencia, y que podrían ser valorados en su comunidad, pero de una manera real, ¿no? Más allá del discurso. Y estamos desarrollando una intervención de la cual ya tenemos 4 pilotos iniciados, que se llama Saberes Tradicionales, que tiene que ver cómo recuperamos esos saberes del adulto mayor, pero que sean vistos en su comunidad como un activo, ¿no? Y por lo tanto como un generador de valor para la comunidad. Entonces esto nos involucra un trabajo de generar, más allá de la entrega de la subvención económica, mirar una forma en que le estemos proveyendo de una estrategia nueva de trabajo a los sectores rurales fundamentalmente, porque nosotros actuamos a nivel del sector urbano, pero también en el rural, ¿no? Y obviamente los más pobres están fundamentalmente en los sectores rurales. Entonces estamos trabajando esa estrategia que busca cómo volver a tejer esa red social que en muchos casos se ha roto, en términos de que hemos tenido a nivel de nuestro país muchos problemas que ustedes conocen. Por ejemplo, el tema del terrorismo marcó mucho el tema de la migración y todos estos procesos, y entonces tenemos que esa transferencia normal que se da de generación en generación se ha roto. Entonces no tenemos una transmisión de conocimientos, de saberes, de una generación a otra en muchas comunidades andinas sobre todo, y indígenas en general en nuestro país, y que en realidad hay que volverla a reconstruir, ¿no? Cuando nosotros empezábamos el programa, mirábamos y decíamos cómo la familia va a apoyar, por ejemplo, a que el adulto mayor reciba la pensión, cómo es que se darán esas relaciones en la familia con el adulto mayor y el apoyo que le dan a ellos, y nos encontramos con una realidad que muestra que muchos de los adultos mayores viven totalmente solos, y que esa red social no existe, no hay nada que los proteja, que los sostenga, ¿no? Viven aislados, viven en condiciones de mucha precariedad, pero también de mucha soledad en términos no solamente efectivos, sino totalmente prácticos, ¿no? Para movilizarse, para acceder a un mercado, para lo que fuera, incluso para usar la subvención que le estamos dando, ¿no? Que nos surge a nosotros una serie de reflexiones que muchas de esas preguntas nos van a ayudar a resolver, que tienen que ver con cómo ese ingreso al que están accediendo efectivamente es útil y cómo efectivamente está dándole bienestar al adulto mayor, ¿no? Son preguntas que todavía no tenemos resueltas, tenemos percepciones de lo que está ocurriendo, recogemos encuestas, estamos en proceso de ir mirando qué cosa pasa con lo que estamos dando, pero que efectivamente necesitamos mirar con mucha más profundidad, ¿no? Entonces,
acá vemos todo ese ámbito y también el ámbito súper importante que tiene que ver con que en nuestro país no existe este sistema de protección social, no existe todo el marco del sistema pensionario de manera completa. Entonces, que nos empuja a nosotros, que quizás no seamos los actores fundamentales ni los que podamos decidir sobre ese tema, pero que sí nos involucra en generar aprendizajes y lecciones aprendidas para poder decir qué debería pasar con un sistema de pensiones no contributivas como un pilar de todo el sistema pensionario. Y en ese marco, desde la creación del programa, nos hemos planteado ese tema y tenemos previsto para este año también empezar el desarrollo de un observatorio y un espacio de trabajo en el que podamos mirar y visibilizar este tema, ¿no? Yo creo que es importante ya empezarlo a poner sobre la mesa de trabajo y qué cosas que los demás actores, más allá de nosotros que estamos dando esta pensión no contributiva, pero que es una subvención en realidad en estos momentos. No podemos llamar pensión no contributiva, pero es una subvención. Nosotros damos una subvención que además es temporal y además es solamente para estas personas en extrema pobreza. Pero tenemos todo este otro ámbito de personas que son pobres, por ejemplo, y las no pobres, que también pasan por esta precariedad a la edad adulta mayor de no tener ningún ingreso, ¿no? Nosotros día a día tenemos gente en nuestras oficinas que refleja esta situación, que efectivamente en algún momento de su vida tuvo un acceso a un salario, pero que el Estado tampoco dio toda la cobertura que permitiera acceder a una pensión, y que luego tiene algún activo, pero el activo no le permite sobrevivir cada día, no tiene un sol para consumir algo cada día, ¿no? Entonces, todo eso es un proceso, un tema mayor, un sistema mayor que hay que resolver y en el que nosotros esperamos contribuir desde los aprendizajes que se generen desde el programa, ¿no? Desde el ámbito que nos toca trabajar. Y finalmente, había un tema que tenía que ver con las mujeres y lo quería mencionar, y como todo el ámbito de que trabajamos en los temas de género. Justo hoy día en nuestras reuniones semanales del viceministerio estábamos analizando y mirando y empezando a ver cómo desde nuestros programas mirábamos el tema de género y qué cosas estábamos haciendo y qué cosas no estábamos haciendo y cómo se podrían generar algunos lineamientos al respecto. Y nos surgía la reflexión a las directores de los programas de que en el diseño, evidentemente en algún momento ha habido toda la reflexión de que cómo este programa podría contribuir, en unos más que en otros, pero que finalmente no hay mucha evidencia empírica de qué cosa es lo que habría que implementar dependiendo de cada contexto y de los objetivos principales de cada proyecto, ¿no? Porque a veces se trata de introducir los temas como una tarea más o como algo que al final incluso podría distorsionar el enfoque del programa. Entonces, creo que el mirar a través de esta investigación, ese otro ámbito de mirar cómo se está tratando este tema de qué participación se da de la mujer y más allá de la mujer, de todos los roles del género dentro de la familia, será sumamente interesante para el diseño de las políticas a este respecto, ¿no? La interacción con puntos, finalmente, para nosotros también es fundamental conocerla. Nosotros, cuando iniciamos el programa, pasaba lo que le decía la lámina de que los que están en pensión 65 no pueden acceder a ningún otro programa. Luego nos dimos cuenta que, por ejemplo, estábamos dejando por fuera el tema de acceso a algunos programas de alimentación que podían acceder en los municipios y no tenían por qué dejar de acceder. Entonces se incorporó ese elemento, entonces ya pueden acceder sin ningún problema a programas de asistencia alimentaria. Pero luego también miramos que sí habían algunos traslapes pequeños, pero traslapes en términos de usuarias del programa Juntos con potenciales usuarios del programa Pensión 65, que eran los casos de que las adultas mayores fueran adultas mayores y que por lo tanto sí les correspondiera recibir esto por el cuidado de los niños. Y entonces también a finales del año pasado se ha hecho un cambio en el diseño del programa en estos términos y se ha incorporado también a estas personas, y por lo tanto incluso además de poder recibir en un mismo hogar ambas subvenciones, podría ser que hay la misma persona la que reciba esas dos subvenciones, ¿no? Lo que hace más interesante aún mirar qué cosa está pasando con eso y qué cosas favorables o qué problemas podría estarnos generando todo este tema, ¿no? Desde nuestra concepción hemos hecho eso porque
son dos objetivos diferentes. Estaríamos produciendo en este momento un problema porque había gente ya que se quería retirar del programa Juntos para entrar a Pensión 65, porque en Pensión 65 no tienen condicionalidades, en Juntos sí la tienen, entonces para ellos es más cómodo, incluso el monto es un poquito mayor, entonces había todas las ventajas para ellos de retirarse, y entonces estaríamos propiciando quizás que los niños dejen de ir a la escuela y una serie de cuidados que esperamos que se tengan con ellos, ¿no? Un último elemento que no quiero dejar de mencionar y que me parece bastante interesante y que se han mencionado ahora entre los aspectos que se quieren mirar es el tema de cómo una subvención como Pensión 65 va a influenciar en todo lo que tiene que ver con el mercado de trabajo y también con el tema de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la transferencia de los activos, de las tierras en la población, ¿no? Yo creo que ese es un tema bastante interesante de analizar. Nosotros tenemos todo un tema de qué cosas está pasando con la tierra, con el acceso a la asociatividad y a todas estas cosas que normalmente ya es más difícil que se produzca en personas adultas mayores, que propiciemos, por ejemplo, este tipo de organizaciones para hacer más eficiente al campo, ¿no? Entonces, yo creo que el mirar que si efectivamente se produce que los adultos mayores, al tener un ingreso que les permite sostenerse de alguna manera, pasan esa propiedad a los hijos, a las personas que están en edad productiva, va a ser también de mucho interés mirar cómo se van dando esas inversiones, si se está produciendo esa transferencia o no a las siguientes generaciones, ¿no? Bueno, en resumen, creo que les toca un trabajo sumamente intenso y que colaboraremos en todo lo que esté a nuestro alcance, y para nosotros van a ser de suma importancia los resultados que hayan de esta intervención, y por supuesto desde el MIS y desde el programa, desde que empezamos el programa, nosotros tenemos muy claro de que nos interesa medir lo que hacemos, tener evidencias de que sirve, y que si las evidencias nos dicen que tenemos que ir por un camino totalmente distinto, iremos por un camino totalmente distinto, y eso es un compromiso que hemos asumido desde el comienzo. Me debato entre comentar más de las preguntas de Horacio o las preguntas de Juan, porque tengo algunas para agregar en realidad a su investigación. Pero quizá contarles, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene la ventaja de ser un ministerio nuevo, y como era un ministerio nuevo podíamos ponerle muchas características, no sé si tan innovadoras, pero que respondieran justamente a algunas de las preguntas que planteaba Horacio en su presentación. Este ministerio se crea por dos motivos. Uno, para poner orden en el sector público, es decir, alguien tiene que ocuparse de ordenar el tema de intervenciones en materia social. No tiene competencia sobre lo que hace el sector salud o el sector educación, pero sí puede orientar lo que esos sectores hacen en grupos determinados, altamente vulnerables, los más pobres, digamos. Pero a la vez sí tiene una rectoría en las políticas de desarrollo e inclusión social que permiten organizar la articulación de servicios universales con intervenciones focalizadas, la articulación de múltiples intervenciones de distintos sectores y de distintos niveles de gobierno. Tenemos un trabajo muy activo hoy día, por ejemplo, en el tema de lucha contra la desnutrición crónica infantil, que claramente es una intervención multisectorial. Nosotros mismos como ministerio nos hemos puesto una meta de reducción de desnutrición crónica infantil para el país, pero claramente no hay nada que pueda hacer solo el ministerio para alcanzar esa meta, ¿no? Y eso fue un desafío interesante a una de las cosas que planteaba, que era cómo hacemos integral la intervención en materia de protección social. Y una de las primeras cosas que hay que hacer para tener una acción integral es tener un plan. Es tener un plan claro, conociendo quiénes son los actores, cuáles son las prioridades y cómo podemos, quiénes están haciendo qué, con quiénes, en qué momento y con qué objetivo. Y creo que parte de esa tarea es la que ha hecho el MIS, de poner un poquito de orden en las intervenciones sociales en general y en particular en las que tienen que ver con protección social. Pero además este ministerio ha tenido la virtud de que desde su diseño incorpora el tema de la evaluación, ¿no? Por primera vez un ministerio en el Perú tiene un viceministerio orientado a políticas de evaluación,
en el cual no solamente nosotros como sector nos comprometemos a que todos nuestros programas tienen evaluaciones de impacto, sino que además, con un poco de suerte, mañana habremos entregado todos los PPR que nos faltan y todos los programas del Ministerio serán también programas por resultados en materia presupuestal. Hoy día el 50% del presupuesto del Ministerio está como programa por resultados, pero esperamos que el presupuesto del 2014 ya todos los programas estén en una programación por resultados, lo cual ya incorpora el criterio de evaluación desde los propios programas. Sin embargo, la discusión sobre la independencia de la evaluación también es fundamental, ¿no? Y necesitamos mucha evaluación interna, pero también necesitamos mucha relación con la academia, con los investigadores para tener evaluación independiente que todo el tiempo nos ayude a contrastar lo que estamos haciendo. En el caso peruano, y a partir de este plan más o menos armado desde el Ministerio, lo que tenemos es una mirada organizada alrededor del ciclo de vida. Entonces tenemos un énfasis muy grande en los temas de atención a la primera infancia, tanto con los temas de desarrollo infantil temprano como en los temas de desnutrición crónica infantil, que son dos áreas muy importantes de la política social peruana, y en la que por suerte la presión no ha tenido que venir, digamos, entre comillas, de los técnicos a los políticos, sino que era un compromiso que traía el presidente. Y él vino con una campaña muy agresiva, centrando su esfuerzo en trabajar por el bienestar de los niños, y una vez que fue elegido no cambió ese discurso, y ha destinado no solamente su atención a esos temas, sino ha permitido que tengamos los recursos que se requieren para que eso siga siendo un foco importante de la política social. Sin embargo, como bien señalaba Horacio, hay problemas para llevar esto a cabo. Si bien hay restricciones presupuestarias, estas no son probablemente la principal restricción para evitar que crezca nuestro programa de atención a la primera infancia, que es una más, sino problemas de infraestructura, problemas de personal capacitado, problemas de generación de toda la cadena de profesionales y actores comunitarios que puedan realmente implementar un programa de desarrollo infantil temprano, que requiere una especialización y una sofisticación bastante mayor, ¿no? El programa en su primer año duplicó presupuesto y en este año lo ha incrementado como un 30%, y el próximo año esperamos que lo incremente en otro 30%. Y podríamos pedir más dinero y no los darían, pero no tenemos capacidad. No tenemos personal, no tenemos infraestructura física, ¿no? Este año vamos a construir 100 centros para una más, ¿no? Es una locura, pero en realidad necesitamos 500 o 600, pero demora un montón construir una infraestructura física, conseguir el terreno, sanearlo, ¿no? Y ese tipo de limitaciones terminan siendo las que pueden limitar el alcance de algunas de estas cosas que son prioritarias y que están identificadas como prioritarias. Luego tenemos dos ejes prioritarios: desarrollo infantil temprano, desnutrición crónica infantil, y el tercero tiene que ver con cómo mejoramos las condiciones en las cuales los niños y adolescentes mejoran su capacidad, su desarrollo de capacidad, que tiene que ver básicamente con acceso a salud y educación, ¿no? Y ahí el tema de desde un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, nuestro trabajo es asegurarnos que los niños, incluso los más pobres, los que viven en las condiciones de mayor exclusión, lleguen al centro de salud, lleguen a la escuela. Sin embargo, si la escuela no es de buena calidad, si el centro de salud no tiene los remedios que requieren los niños, el resultado no va a funcionar muy bien. Este año, por primera vez en el inicio del año escolar, nos juntamos el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y nosotros para hacer una campaña por el buen inicio del año escolar y asegurar que los niños aprovechar que van a estar todo el año en la escuela y atar a la escuela el programa de alimentación escolar, pero también un programa de salud en la escuela que nos permita recabar información de la situación de los niños y de sus necesidades, pero también completar vacunas, hacer una revisión oftalmológica de los niños. Es una cosa demasiado obvia para decir que es un logro de articulación, pero es la primera vez que se hace y es una locura, porque lo mínimo que debería suceder es aprovechar
la articulación de estos tres sectores para el beneficio de los niños. Y en esta tarea estamos avanzando. Sin embargo, nosotros somos un ministerio chiquito, dinámico, y el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación son ministerios descentralizados, grandes y lentos, ¿no? Y entonces parte de las dificultades de hacer esta campaña por el buen inicio del año escolar era, discúlpame, esto en este ministerio demora 3 semanas, no va a estar mañana, ¿no? Como nosotros queríamos. Y entonces esta diferencia de ritmos también hace que esta articulación se vuelva compleja. Tenemos un tercer eje. Un cuarto eje de prioridad para nosotros, avanzando, digamos, en el ciclo de vida, es el tema de inclusión económica, ¿no? Las familias más pobres requieren ganar autonomía en la generación de sus ingresos, no solamente para que dejen su condición de pobreza, sino también para que puedan ganar seguridad en las posibilidades de gerenciarse recursos para mejorar sus condiciones de vida. Y el quinto eje es la protección de los adultos mayores, que Norma ha explicado. Claramente el desafío mayor es cómo miramos de manera integral los servicios universales sociales, los servicios que pasan por la articulación de múltiples sectores, muchos de los cuales no son sectores sociales. Necesitamos una articulación directa con el sector de vivienda, agua y saneamiento para asegurar agua segura para la lucha contra la desnutrición, por ejemplo, o con el Ministerio de Transporte para que haya caminos y la inclusión económica sea viable, pero también con los programas focalizados, como el caso de Pensión 65. Todas estos tres tipos de intervenciones, la universal, la articulada, multisectorial o intergubernamental, y la focalizada, tienen múltiples áreas de interacción y desconocemos la mayor parte de los efectos de estas interacciones, ¿no? Y entonces tratamos de sumar esfuerzos, pero no siempre son buenas sumas, y a veces una pequeña suma se vuelve una interacción enorme que genera un gran efecto, y ahí hay un espacio para la investigación en la determinación de estas potencialidades en las interacciones. Dejo ahí un poquito la mirada de dónde partimos con esta preocupación por ordenar, priorizar, evaluar y definir claramente qué es lo que tenemos que hacer, dónde y con quién, que es parte de la tarea central del Ministerio. Para ir un minuto a la investigación que propone Juan José. Y efectivamente yo creo que hay un tema probablemente muy cualitativo, pero que habría que poner como parte de la investigación, que es lo que mencionaba Norma, y es qué es lo que pasa con la autoestima de estas personas. Estas personas no existían para el Estado, en muchos casos no existían para sus familias, ¿no? Hoy día estas personas tienen su documento de identidad, lo conocen en el municipio, van en su mayor parte a un banco, tienen una cuenta de ahorros en el banco, el cajero les tiene que dar un dinero, ¿no? Son consumidores en el mercado local con efectivo en la mano, ¿no? En su mayor parte van a un centro de salud hoy día a exigir un servicio que nunca antes pensaron que existía. En el caso de los pilotos de saberes tradicionales, encima estamos tratando de que tengan un rol en la comunidad. Y eso genera un cambio impresionante en estos señores y señoras, ¿no? Que eran vistos por sus familias y en muchos casos por ellos mismos como una carga, ¿no? Estaban al final de su vida y todo lo que les pasaba era, bueno, lo que les tenía que pasar. El año pasado hemos apoyado como 200 y poco operaciones de cataratas a usuarios de Pensión 65. Y lo primero que después decían es, ahora veo una operación que tomó minutos, ¿no? Y les cambió la vida y se sienten parte del Perú, de su comunidad. Es un cambio absolutamente impresionante en la actitud de ellos y en su capacidad de relacionarse con el Estado, con las instituciones, con los mercados, ¿no? Yo creo que no hay que dejar de mirarlo porque realmente es muy impresionante cuando uno lo ve, cuando uno habla con ellos. Un tema que mencionaba Norma, que es muy interesante respecto a la interacción con juntos, es que hay hogares en los cuales tú puedes tener al adulto mayor viviendo en un hogar de alguno de sus hijos probablemente, y el hogar recibe juntos
y el adulto mayor ahora recibe pensión 65. Pero tenemos casos también de abuelas encargadas de sus nietos, ¿no? Que reciben las dos cosas, la misma persona, la abuela, ¿no? Y probablemente ahí hay diferencias que vale la pena explorar. No sé si los números de estos casos van a dar para hacer una exploración, pero puede haber una diferencia. Creo que sería interesante conocer si cuando es la misma persona la que recibe las dos transferencias o son dos miembros del hogar los que reciben estas transferencias, los efectos son los mismos. Y para complicarlo un poco más, habría que ver si cuando es el mismo hogar que recibe los dos programas, en el caso de juntos lo va a recibir la madre de los niños, digamos, y en el caso de pensión lo puede recibir el abuelo o la abuela. ¿Hay diferencias si es el abuelo o la abuela en esa interacción? Y creo que son temas bien interesantes para explorar. La otra cosa, y ojalá no suceda en los años que están en la evaluación, por la realidad, pero ojalá podamos tener alguna información de la evaluación, es qué pasa cuando hay un evento catastrófico, ¿no? Este tipo de transferencia va a jugar un rol importante en cómo enfrentan ese shock, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema también muy interesante, porque son poblaciones totalmente vulnerables que en su mayoría tienen sistemas de aseguramiento altamente imperfectos, y que cuando enfrentan un shock, sobre todo cuando es un shock agregado, tienen muy pocas herramientas para compartir ese riesgo, para enfrentar los efectos del shock. Todas esas cosas son, por supuesto, muy interesantes, pero a la vez para nosotros son insumos fundamentales para el diseño de estas políticas, ¿no? Para forzar cambios en el diseño de cada uno de estos programas. Esto que decía Norma, cuando se hizo el diseño inicial de Pensión 65, no podía recibir nada, ningún otro programa. Después nos dimos cuenta que como eran personas muy pobres, muchas invertían y iban a un comedor popular. Pero si iban al comedor popular y el comedor popular las registraba, no les podíamos dar Pensión 65. Era un absurdo, ¿no? Porque nadie se había puesto a pensar en eso. Después nos dimos cuenta que había hogares que querían salirse de juntos porque preferían recibir Pensión 65, ¿no? Mucho más interesante será, en vez de ir equivocándonos y corrigiendo en el camino, tener información que permita mejorar los diseños en base a evidencia sólida sobre estos procesos, sobre las características de estos programas. Sin embargo, también hay que elegir cuáles de estos resultados pueden tener una consecuencia práctica en términos de política pública y ayudar a la traducción de los resultados de la evaluación en recomendaciones que sean factibles en el marco de las políticas públicas, ¿no? Tenemos muchos resultados de investigación que aparentemente son muy útiles, pero que son de muy difícil implementación por el sector público, y esa traducción no es automática, y creo que ahí hay un espacio de trabajo entre académicos y funcionarios públicos que hay que transitar. Nosotros tenemos un claro compromiso con la investigación. Nosotros mismos financiamos y promovemos un conjunto de evaluaciones de nuestros programas y de otros programas de otros sectores, y somos bien criticados por eso también en el marco del sector público, porque ya han comenzado a aparecer voces que dicen, bueno, pero si te sale que no funciona el programa, ¿qué haces? Bueno, lo cierras, lo cambias, ¿no? Y eso es una actitud bien poco tradicional en el sector público, pero creo que tenemos que lograr que esa cultura de usar los resultados de investigación en serio suceda, ¿no? Porque si no, vamos a seguir haciendo más de lo mismo, y los resultados de las políticas sociales, no solamente porque no sean las mejores políticas o porque no se puedan medir bien, lo que hacen es desvían recursos que son escasos en el presupuesto público para intervenciones que son poco efectivas, en vez de utilizarlos en aquellas intervenciones que quizá no sean la óptima, pero que por lo menos sean efectivas en lograr un cambio en calidad de vida, en oportunidades, en seguridad de las personas que viven en mayor pobreza y vulnerabilidad. El desafío para nosotros es, por supuesto, reducir la brecha que existe entre estos grupos de peruanos y peruanas que se nos quedan más lejos de la situación más promedio del Perú, pero sobre todo asegurar que hay un piso mínimo,
que haya un piso mínimo en el cual todos los peruanos y peruanas puedan ejercer sus derechos básicos y tener más oportunidades, ¿no? Ojalá lleguemos a algún punto en que tengamos iguales oportunidades todos, pero por lo menos avanzar en una senda de mayores oportunidades para esos grupos que tradicionalmente ven muy limitadas sus oportunidades de salir adelante por sí solos, con o sin ayuda del Estado. El Estado está comenzando a mirar grupos que nunca había visto, y en ese sentido tenemos mucho para mejorar y mucho para explorar, pero el solo hacerlos visibles ya creo que es un muy buen primer paso y nos ayuda mucho a tener muchos más ojos mirando esos grupos para que la atención que podamos llevar a esos grupos que estaban invisibilizados sean efectivas y no estemos desperdiciando recursos ni la oportunidad de este contacto con esas poblaciones. Entonces, muchas gracias y lástima que te vas a demorar 4 años, pero leeremos con gusto los resultados. Gracias. En primera instancia, felicitarlos por los excelentes conocimientos que nos han brindado y dirigirme, ¿no?, más que nada a Juan José en relación a, digamos, tener en cuenta que el marco de la protección social también es importantísimo y es un eje fundamental la salud. El Seguro Integral de Salud es una aseguradora pública que tiene 12 millones de afiliados aproximadamente y maneja un presupuesto de más o menos de 400 millones de dólares para brindar protección financiera, proteger, ¿no?, financiar las atenciones de salud de las personas vulnerables en coordinación directa, en articulación directa con los establecimientos de salud del Ministerio de Salud y de las regiones, ¿no? Nosotros tenemos un plan de beneficios que incluye gran cantidad de diagnósticos, que cubre daños, muchos daños, casi todos los daños y enfermedades, y que se articulan directamente con las guías y protocolos y los medicamentos y la infraestructura que involucra o que es responsabilidad del Ministerio de Salud. Entonces, digamos que en el marco de las mediciones de impacto, en este caso, por ejemplo, el programa de Prevención 65, es importante medir también de qué manera aporta salud, ¿no?, desde el punto de vista de infraestructura y desde el punto de vista de financiamiento de las prestaciones, porque si una persona, digamos, no tiene salud, o un niño pequeño no tiene, digamos, la hemoglobina adecuada, no va a poder aprender, o una persona que trabaja, que es económicamente activa y tiene una enfermedad, no va a poder producir, ¿no? Y digamos que una persona, como bien lo dijo la señora ministra, una persona que sufre una enfermedad sufre un gran riesgo y un siniestro importante que afecta directamente a la canasta familiar. O sea, una persona que sufre una neumonía que cuesta, que por ejemplo una atención cuesta aproximadamente 300 soles, se le va toda la plata de pensión 65 en pagar la neumonía. Y el seguro, y a través de los establecimientos de salud, nosotros financiamos esas atenciones y de alguna manera contribuyen a que esa plata pueda ser redistribuida, ¿no?, utilizada en otras cosas. Entonces es importantísimo. Creo que he visto ahí que se está incluyendo a programas juntos, ¿no?, hacer un cruce, pero creo que como intervención debiera también considerarse salud y en esa parte Seguro Integral de Salud, ¿no? Sobre el programa Juntos y el tema de las mujeres, por suerte los estudios que se han hecho en el Perú demuestran que las mujeres peruanas que reciben el programa Juntos, hay algunos casos, por supuesto, en los cuales el marido le quita todo y se lo toma, pero son casos bastante aislados y en ningún caso constituyen la norma. Esto tiene que ver probablemente con varias características de la cultura local y de los programas. Primero, aquí las mujeres han estado tradicionalmente acostumbradas a manejar el dinero, incluso más bien los maridos le entregan a las mujeres el dinero para el manejo del efectivo. En segundo lugar, el programa Juntos, desde muy temprano, al principio muy tímidamente, pero desde hace unos años de manera muy decidida, entrega todas las transferencias condicionadas a través de una cuenta de ahorros a nombre de la mujer. Por lo tanto, es ella la única que puede retirar el dinero y sabe cuándo puede retirar, cuánto quiere retirar, cada cuánto lo va a retirar.
y cuánto le queda en su cuenta. Y sobre la base de la buena experiencia del uso de la cuenta es que, por ejemplo, Pensión 65 también opera de la misma manera. Cada usuario de Pensión 65 y cada usuaria de Juntos tienen una cuenta de ahorros sin costo, con transacciones ilimitadas a su nombre, ¿no? Asociada a su documento nacional de identidad. Entonces, en realidad hay un conjunto de programas pilotos asociados a promoción de inclusión financiera que han permitido fortalecer el control del dinero en manos de las mujeres, y la evidencia que está recogida en las evaluaciones sobre el programa Juntos demuestra que el dinero en una gran proporción se utiliza para los fines que uno esperaría: mejor alimentación, gastos escolares, atención de emergencias, incluso en algunos pocos casos todavía desarrollo de algunas actividades productivas. Hay mucho potencial en ese trabajo de manejo de los recursos y del acceso al sistema financiero que tienen las señoras de Juntos, y en el caso de Pensión hay mucho para averiguar también de cuánto efectivamente tener la cuenta. No, quizás Juan José pueda averiguar si es lo mismo pagar cuando cobran en un banco o cuando cobran en una transportadora, el efecto de los recursos o de tener la cuenta de ahorro, ¿no? Y solo para meterme de puro chismosa en el tema del SIS, el principal problema que encontramos, por ejemplo, en Pensión 65, todos son pobres extremos, por lo tanto todos deberían estar en el SIS. Es que un montón no están en el SIS, ¿no? Porque no tenían el documento, porque no se inscribieron, porque nunca supieron que tenían. O hay que hacer un procedimiento que tienen que acercarse a un lugar, que no, o sea, es un procedimiento complicado. Entonces el primer desafío es asegurar que usen aquello a lo que tienen derecho, que es el SIS, ¿no? En el caso de Juntos sucede lo mismo con los niños pequeños y con las madres. Y también hay que luchar contra algunas malas prácticas en el sector salud, en el cual las madres de Juntos se acercan a la posta de salud, son usuarias del SIS, y le dicen: ah, no, pero tú mejor pagas, así te da Juntos plata, ¿no? Y entonces hay mucha práctica local que hay que cambiar también para asegurar que un instrumento que debería otorgar claramente un alto beneficio a las usuarias efectivamente se concrete en un buen servicio. En realidad, gracias a las múltiples adicionales preguntas con las que me voy como tarea, gracias por la intervención respecto del sector salud en general y sobre el SIS en particular. Obviamente, como mencionó Norma y como yo intenté mencionar, la protección social no ocurre de manera aislada en los programas como compartimentos estancos, y salud es un tema clave en términos del bienestar de las personas adultas mayores. Entonces, no es que lo hayamos olvidado, está allí, solo que no se ha hecho explícito. Mis disculpas por haber pecado por omisión, pero efectivamente es una de las capas que se van a considerar en el estudio, y creo que Carolina ha hecho una serie de atingencias y de aclaraciones que han servido para defenderme más a mí que lo que lo estoy haciendo yo, así que muchas gracias nuevamente.